So, a riesgo de sonar simplemente repetitivo, Ernest Borgnine, el ícono ganador del Oscar, una leyenda de la televisión y el cine estadounidense, fue en su momento celebrado como uno de los caballeros más amables de Hollywood, pero pocos saben que él declaró abiertamente que había 7 personas en la industria con las que no podía tolerar, no podía trabajar y nunca quiso volver a ver. Esta lista fue confirmada por el propio Borgnine a través de sus memorias, entrevistas y relatos detrás de cámaras de grandes películas. La lista no solo fue impactante por su contenido, sino también porque incluía a varias figuras que habían colaborado estrechamente con él en pantalla. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que hizo Frank Sinatra una vez? ¿Recuerdas a Lee J. Cobb, el actor? Estaba en el hospital, ya sabes, con un ataque al corazón y todo lo demás. Frank Sinatra, Ernest Borgnine y Frank Sinatra colaboraron por primera vez en la película bélica De aquí a la eternidad, un clásico que ganó 8 premios Oscar. Aunque trabajaron juntos en un proyecto que fue exitoso tanto artística como comercialmente, se notaba que su relación personal era tensa y distante. Según los registros detrás de cámaras de la película, dirigida por Fred Zinnemann, Sinatra solicitaba con frecuencia un horario de trabajo separado, daba prioridad a sus propias escenas y limitaba aquellas en las que otros actores pudieran opacarlo. Borgnine, en los años que siguieron, nunca criticó públicamente a Sinatra de manera directa, pero en una entrevista de 1991 en Palm Springs, comentó: "No me llevo bien con el tipo de persona que espera que todo el equipo gire a su alrededor, pero nunca se da la vuelta para reconocer a los demás". Documentos de las historias orales del gremio de directores revelan que, en una escena particularmente confrontativa entre los personajes Fatso Judson y Angelo Maggio, Sinatra pidió acortar la duración de la escena, porque le resultaba difícil concentrarse cuando el otro actor actuaba con demasiada intensidad. Borgnine posteriormente no mencionó el incidente, pero el director Zinnemann confirmó que hubo conversaciones entre ambos sobre la redistribución de los ángulos de cámara y el tiempo de diálogo. Una fuente del equipo de producción de la película señaló que Sinatra se marchaba repetidamente del set antes de tiempo, por motivos personales, lo que obligaba al equipo a reorganizar el horario. Borgnine, conocido por su actitud profesional y puntualidad, consideraba esto una falta de respeto hacia el esfuerzo colectivo. En sus memorias, Borgnine no mencionó a Sinatra explícitamente, pero escribió sobre un famoso coprotagonista, adorado por la nación, que siempre actuaba como si estuviera al mando, en vez de ser un colega. Muchos estudiosos del cine creen que esto era una clara referencia a Sinatra. En una entrevista en el programa de radio Stage and Screen, también se recogió el comentario de Borgnine: "Nunca me miró a los ojos cuando hablaba. Siempre que necesitaba algo, enviaba a su asistente. No me gusta trabajar en ese tipo de ambiente". Después de aquí a la eternidad, no se registraron más proyectos en los que ambos trabajaran juntos. Aunque asistieron a eventos del sindicato de actores, nunca coincidieron en la misma mesa, en fotos ni en eventos benéficos o entrevistas televisivas, algo común entre los artistas de esa época. Un documento de Warner Bros. Sobre un proyecto de película bélica nunca producido indicaba que Borgnine rechazó el guión. Su segundo papel principal era Frank Sinatra. Sinatra era conocido emocional e impulsivo, mientras Borgnine mantenía un estilo de vida disciplinado de la Marina. Esta diferencia, sumada a la presión mediática y a sus respectivas personalidades públicas, hizo difícil para ambos mantener una relación laboral a largo plazo. Montgomery Clift. En un taller en Palm Springs en 1983, Borgnine contó que rechazó un proyecto con Montgomery Clift porque no quería ajustar el rodaje cada día por las emociones de alguien. No dudó del talento de Clift, pero dijo que no podía trabajar con él.
Según los registros de los archivos del Actors Studio, a principios de la década de 1960, Borgnine rechazó una oferta para interpretar un papel secundario en la película The Misfits, al enterarse de que Clift sería uno de los 3 actores principales. En su respuesta al productor, Borgnine citó como motivo su preocupación por el avance de la producción, al trabajar con un actor psicológicamente inestable. Montgomery Clift era conocido por su perfeccionismo y su tendencia a atormentarse por los detalles. Según relatos del equipo de Raintree County, Clift abandonaba escenas a mitad de rodaje, solicitaba paradas en la filmación o exigía cambios de guión para que coincidieran con su estado emocional. En una entrevista publicada en Variety, Borgnine comentó: "No creo en la idea de sufrir por el papel. Se acabó. El público no ve tu dolor. Ven tu actuación. Si no puedes mantener el control mientras trabajas, no deberías estar en el set". La situación entre Borgnine y Clift nunca llegó a convertirse en una disputa pública, pero la actitud evasiva de Borgnine y sus declaraciones claras crearon una división notable entre ambos en la industria, a pesar de que nunca colaboraron en ningún proyecto de cine, televisión o teatro. Según notas internas de 20th Century Fox, al planear una película bélica con Borgnine de protagonista y Clift para un papel secundario, el representante de Borgnine envió una negativa en 48 horas, una condición innegociable del reparto. Secundario. El proyecto se canceló. Cuando le preguntaron por Clift en una entrevista de radio, Borgnine no se contuvo. Era un tipo talentoso, pero ser talentoso no significa que seas un buen compañero de reparto. En sus memorias, Ernie, Borgnine dedicó solo una línea a Clift con una clara implicación: "Nunca trabajé con alguien en quien no confiara para hacer el trabajo". Tony Curtis. Tony Curtis fue considerado uno de los íconos cinematográficos destacados de los años 50 por su apariencia y carisma. Sin embargo, para Ernest Borgnine, Curtis representaba el ejemplo de una estrella impulsada por su apariencia más que por su talento. Las tensiones entre ambos se hicieron más evidentes durante su colaboración en Los Vikingos, una epopeya histórica producida por United Artists. Según Borgnine, Curtis llegaba tarde, pedía cambios en iluminación y ángulos de cámara para resaltar su apariencia, y se negaba a ensayar escenas acción grupo. Borgnine creía que Curtis no estaba realmente comprometido con el papel y solo se preocupaba por su imagen en pantalla. En una reunión interna en el set, el director Richard Fleischer notó la frustración de Borgnine cuando Curtis alteró unilateralmente los diálogos y sugirió reducir las escenas de confrontación entre los 2 personajes principales. Según notas de producción archivadas en el archivo cinematográfico de UCLA, Borgnine se retiró de la reunión porque no aceptaba sugerencias de un actor sin experiencia en el mundo real. Una fuente en el Classic Hollywood Bulletin citó a un asistente: "Ernie estaba harto, porque Tony trataba el set como relaciones públicas, no para actuar". Borgnine era conocido por su estilo de actuación natural, realista y algo rudo, lo cual se adaptaba a papeles como soldados, gente común o villanos. En contraste, Curtis optaba por un enfoque más glamoroso y menos técnico, que Borgnine desestimaba por considerarlo superficial y carente de profundidad. Esta diferencia provocó numerosas tensiones durante su colaboración, especialmente en las escenas de acción, donde Borgnine tenía que ajustar su ritmo para igualar el ritmo más lento de su coprotagonista. En sus memorias, Borgnine mencionó The Vikings con un tono reservado, escribiendo: "La película fue un éxito, pero no porque todos nos lleváramos bien". Cuando le preguntaron sobre Curtis, Borgnine fue directo: "Tenía una cara bonita y a Hollywood le encantaba, pero no necesito una cara, necesito un compañero de equipo". Curtis, por su parte, rara vez se dirigía directamente a Borgnine, pero en una entrevista con el Los Angeles Times, comentó: "Entiendo que algunas personas piensen que vengo de otro mundo. No soy como los actores clásicos como Ernie, pero yo también he demostrado mi valía.
Después de The Vikings, los dos nunca volvieron a trabajar juntos. En reuniones posteriores de la industria, normalmente se sentaban separados y no participaban en proyectos benéficos conjuntos ni en programas de entrevistas. Cuando los invitaron a aparecer juntos en un evento de 1988, celebrando películas épicas, Borgnine no fue. Para él, el profesionalismo era compromiso y trabajo en equipo, no fama o apariencia. El enfoque de Curtis en su imagen personal fue por eso Borgnine no quiso otra colaboración. Jorge Peppard. La relación entre Borgnine y Peppard no se documentó en un proyecto conocido, pero según registros, ambos participaron en una película bélica, producida por un estudio independiente. La película no tuvo estreno amplio. La dinámica tras cámaras impresionó a Borgnine. Borgnine describió a un compañero de reparto que reescribía diálogos, ignoraba al director y se irritaba cuando lo corregían. Por la misma época, reporteros que cubrían rodajes de cine independiente corroboraron informes de que George Peppard exigió al director revisar un segmento del guión, simplemente porque no estaba satisfecho con las líneas del personaje secundario, acción percibida como abuso de su autoridad. Un director de fotografía anónimo del equipo, citado por Variety, describió a Peppard como alguien que trabajaba como si estuviera dirigiendo todo el set, no como un actor dentro de un sistema. Esto contrastaba marcadamente con la ética de trabajo de Borgnine, que priorizaba la disciplina, la colaboración y el respeto por la visión del director. En una entrevista con el Hollywood Actors Review, Borgnine declaró: "No me importa lo famoso que seas. Si haces esperar a todo el equipo, solo por tu ego, no eres un colega". La falta de cooperación de Peppard fue notada. En 1982, durante la producción de The A-Team, Peppard tuvo un conflicto con su coprotagonista Mr. T, lo que llevó a reestructurar el cronograma para minimizar disputas. Esto alimentó tensiones personales y duplicó los costos. Borgnine, quien trabajó con actores difíciles como Lee Marvin y William Holden, consideraba a Peppard como de los más complicados con quienes trabajó. En una sesión de preguntas y respuestas en UCLA, Borgnine respondió sobre Peppard: "Lo conocí una vez, y supe que sería la última vez". En la industria cinematográfica de esa época, las actitudes y estilos de trabajo influían en las relaciones profesionales. La negativa de Borgnine a volver a trabajar con Peppard no era inusual, y varios directores que consideraron contratarlos para proyectos de acción a fines de los 70 confirmaron que el equipo de Borgnine pidió que Peppard no participara. Borgnine nunca calificó públicamente a Peppard como alguien a quien odiaba, pero la evidencia indirecta en sus declaraciones, acciones y negativas a colaborar deja claro que Peppard era una de las personas a las que Borgnine mantenía alejado. Shelley Winters. Aunque reconocía el talento actoral de Winters, Borgnine no ocultaba su frustración con su forma de trabajar. En sus memorias, Ernie escribió: "Shelley era una de las personas más enérgicas que he visto, pero también era alguien que siempre quería controlar todo, incluso cosas que estaban fuera de su alcance". Según el director Ronald Neame, durante el rodaje de La aventura del Poseidón, Winters sugería con frecuencia cambios en los diálogos, ajustes en las escenas e incluso debatía directamente con el director sobre la puesta en escena. Aunque muchas de sus sugerencias eran constructivas, su intromisión, especialmente en la de sus compañeros, provocó conflictos. Ernest Borgnine, quien interpretó a Mike Rogo, un personaje central en la película, creía que Winters se excedía en su papel de actriz. Según los registros detrás de cámaras, almacenados en los archivos de 20th Century Fox, Borgnine solicitó formalmente a los productores que mantuvieran el proceso de producción del guión original y limitaran los cambios impulsados por los caprichos de un actor.
Una fuente del equipo de filmación, citada en The Hollywood Reporter, señaló: ambos tenían personalidades fuertes. La diferencia era que Borgnine se apegaba al proceso de producción, mientras que Shelley quería dirigirlo. Las tensiones se hicieron más evidentes durante las escenas que requerían coordinación grupal. En una escena submarina crucial, Borgnine y Winters chocaron sobre cómo interpretar las reacciones de sus personajes. La escena tuvo que ser regrabada 3 veces, debido a prolongados debates sobre los movimientos y la colocación de la cámara. Esto contribuyó a que el cronograma de rodaje de la película se extendiera casi 6 días, según lo documentado por el equipo de gestión de producción. En una entrevista de 1980, Borgnine declaró: "Nunca me he opuesto a que un actor tenga ideas, pero hay una línea entre ser creativo y querer tomar el control". No obstante, Borgnine reconoció que Winters era una actriz de talento innegable y nunca disputó su contribución al éxito de la película. Aún así, confirmó que después de la aventura del Poseidón, rechazó activamente todas las ofertas posteriores para colaborar con Shelley Winters. Por su parte, Winters mencionó a Borgnine en una entrevista de 1977 con la revista People. Con un tono ligeramente sarcástico dijo: "Sé que a Ernest no le gustaba que una mujer lo desafiara, pero yo no vine a hacer un adorno, vine a hacer una película". Después de la película, los dos no participaron juntos en ningún evento promocional y nunca asistieron a reuniones del elenco. Cuando la aventura del Poseidón fue relanzada en 1997, Borgnine fue el único miembro que no envió felicitación. Aunque no hubo conflicto personal intenso, Borgnine dejó claro que no quería volver a trabajar con Winters. El problema no era su talento, sino los límites personales que sintió se cruzaron al trabajar juntos. Richard Harris. Richard Harris era considerado un actor muy talentoso y conocido por su temperamento errático y vida personal controvertida. Para Ernest Borgnine, Harris estaba más allá de los límites de lo que podía tolerar en cualquier relación profesional. La tensión entre ambos surgió por un incidente fuera del set, que perduró toda la vida de Borgnine. Según Evening Standard, en 1971, ocurrió en un bar de Londres, tras una fiesta de una ceremonia de premios de cine independiente. Mientras cenaba, Borgnine vio a Harris ofender a un allegado, un director amigo suyo del teatro. Aunque los detalles siguen siendo poco claros, testigos dijeron que los comentarios de Harris parecieron despectivos raciales y personales. Borgnine reaccionó de inmediato, provocando una acalorada discusión entre ambos en el bar. No hubo violencia física grave, pero el gerente del lugar se vio obligado a pedirles a ambos que se retiraran. Un camarero relató más tarde a Film Weekly: "Nadie lanzó golpes, pero la intensidad en sus miradas y voces fue suficiente para silenciar todo el lugar". Tras el incidente, Borgnine no hizo comentarios públicos, pero según se informa, instruyó a su representante para que rechazara cualquier invitación a eventos en los que estuviera presente Richard Harris. Documentos internos de Paramount Pictures revelan que Borgnine rechazó un papel secundario en un proyecto que involucraba a Harris, alegando en su negativa una incompatibilidad de principios personales. Más allá de este enfrentamiento personal, Borgnine también criticó abiertamente el estilo de vida imprudente de Harris y su falta de autocontrol. En una conversación en la radio KTLA, Borgnine declaró: "No trabajo con personas que no pueden controlarse, sin importar cuán talentosas sean". Los dos nunca colaboraron en ningún proyecto de cine o televisión. Cuando le preguntaron sobre Harris en un evento en Palm Springs, Borgnine respondió secamente: "No lo conozco, ni quiero conocerlo". Cuando Richard Harris falleció en 2002, muchos actores veteranos, incluidos Anthony Hopkins, Judi Dench y Sean Connery, le rindieron homenaje. Ernest Borgnine no hizo declaraciones públicas, ni firmó la nota de condolencias emitida por el sindicato de actores, a pesar de ser miembro honorario de la junta directiva. En sus memorias, Ernie Borgnine mencionó a Harris solo una vez, con la única frase: "no apto para liderar ni para seguir". Esto fue visto como su última palabra sobre una relación que nunca comenzó y que jamás existiría. Robert Blake.
para Ernest Borgnine. Blake no era solo un actor fuerte, sino alguien que transmitía sensación de peligro. Borgnine comentó: "Nunca pude confiar en sus ojos". Ambos trabajaron juntos en una serie menor en los 70s. Según las notas de producción de CBS, Borgnine apareció como estrella invitada en el episodio piloto de un drama criminal, con Blake en el papel principal. Su colaboración duró solo unas pocas semanas, pero dejó en Borgnine una impresión negativa duradera. En una entrevista con TV Guide, Borgnine relató que Blake faltaba al respeto al equipo técnico, reprendía al director y mostraba hostilidad si no tenía prioridad. "He trabajado con personas difíciles, pero Robert no solo era difícil, incomodaba a los demás". Un informe interno de producción, archivado en la biblioteca de la Academia de Televisión, describía un incidente en el que Blake se negó a grabar si Borgnine mantenía su diálogo original. Cuando el director propuso una conversación para ajustar el guión, según se informa, Blake arrojó el guión sobre la mesa y salió furioso del set. Según testigos, Borgnine no dijo nada, pero desde ese momento mantuvo completamente su distancia. Más tarde, cuando le preguntaron en una conferencia de actores en Chicago, Borgnine dijo sobre Blake: "Una persona puede ser un gran actor, pero si hace que los demás sientan miedo en el set, su talento se vuelve insignificante". Robert Blake se volvió aún más polémico tras su implicación en el caso de asesinato en 2001 de su ex-esposa, Bonnie Lee Bakley. Aunque fue absuelto de los cargos penales, Blake fue considerado responsable en una demanda civil y se le ordenó pagar una indemnización a la familia de la víctima. Si bien el conflicto de Borgnine con Blake no estaba relacionado con este escándalo, muchos en la industria vieron la postura de Borgnine justificada. Borgnine escribió brevemente sobre la experiencia con Blake. Parecía tranquilo por fuera, pero por dentro era una bomba de tiempo. No quería volver a estar cerca de alguien así. No existen registros de ninguna colaboración posterior. Después del proyecto de 1972, el nombre de Blake nunca apareció en eventos organizados por el Sindicato de Actores de Cine, a los que asistió Borgnine. En una entrevista en sus últimos años, cuando le preguntaron sobre personas a las que realmente evitaba, Borgnine afirmó: "Hay algunos con los que no conecté. Hay uno que de verdad me pareció peligroso, y su nombre empieza con B". Ernest Borgnine no era un hombre confrontativo, ni guardaba rencores, pero en una industria donde muchos artistas optaban por el silencio para mantener la armonía, él eligió la sinceridad. Las 7 personas con las que se negó abiertamente a volver a trabajar no reflejaban celos, sino los límites que él estableció para su profesión, ética y conducta interpersonal. Con más de 200 papeles, decenas de premios y una carrera que abarcó 6 décadas, Borgnine dejó un legado definido no solo por su talento, sino también por una postura inquebrantable. Si encuentras estas historias ocultas interesantes, por favor dale like, comparte este video y suscríbete al canal para mantenerte al tanto de más reportajes sobre las leyendas del cine del siglo XX.